No voy a partir de ahí, pero mientras el apóstol Lucas hablaba, me vino el texto en el Salmo 119, versículo 160, y él lo dijo, y es: la suma de tu palabra es verdad. Amén. Y cuando Dios va sumando palabra tras palabra, palabra tras palabra, va ampliando una gran verdad en nuestras vidas. Y la Biblia nos dice a nosotros: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Así que hay un propósito fundamental a Dios ir sumando cada palabra, es liberarnos, porque hay un propósito que tenemos nosotros que realizar sobre esta provincia y sobre esta tierra. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Bien, así que quiero comenzar donde quedé el día jueves, o continuar mejor dicho, y en Romanos capítulo 6, y venía hablando algunas cosas muy puntuales, y terminaba diciendo exactamente que uno de los aspectos fundamentales de que Dios quiere tratar es con nuestra voluntad, y tocaba lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10, que en la voluntad de Cristo nosotros somos santificados, amén, por la ofrenda hecha a Él en la cruz del Calvario. Así que vemos nosotros a través de la Escritura que la voluntad juega un papel fundamental. Así que lo que el apóstol Pablo está tocando en Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, y en su mayor parte en todo el libro de Romanos, decía que está implícito en eso. O sea, está metido todo en la mente del apóstol, debido a la idea o al trabajo que él sabe que la iglesia tiene que realizar para ese tiempo. Ahora, él escribía a una iglesia local, por decirlo así, una iglesia que estaba contemporánea en ese momento, pero sin pensar que el Espíritu de Dios estaba también escribiendo esas palabras para la iglesia de todos los tiempos. Por eso nosotros sabemos que la carta es relevante para nosotros, y todo lo que se dice ahí, o sea, el espíritu de la letra, lo que se está hablando, tiene que ser tocante a nosotros. Entonces, cuando veo eso en la Escritura, no solamente me sorprendo, sino me maravillo y digo: Señor, entonces necesitamos que la Escritura se expanda delante de nuestra vida, porque cada vez que una verdad alumbra nuestra vida, nosotros somos libres. Amén. Y qué sabroso es vivir en libertad, qué sabroso es poder experimentarla realmente. Por eso es que quiero volver a Romanos capítulo 6, permíteme una vez más, versículo 13, donde el apóstol habla acerca del pecado y de presentar nuestros miembros como cuerpo, o nuestro miembro, perdón, como instrumento de justicia. La primera frase que él usa ahí es la palabra presentar. Y esa palabra presentar dice: presenten a Dios vuestros miembros como instrumento de justicia. Y es interesante poder ver ese presentar, porque no está hablando de un mero decir: aquí estoy y se acabó. No, está hablando acerca de una manifestación. Y esa manifestación él la relata en el capítulo 8, y comienza a hablar acerca de que cómo los miembros de justicia han de manifestarse. Así que él dice: presenten sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Y hasta ahí todo está bien y todo está tremendamente chévere. Es presentar o que hay una manifestación nuestra. Pero cuando sigue escribiendo, dice: su cuerpo como instrumento. Y la palabra instrumento ahí cambia radicalmente el sentido de lo que nosotros podíamos estar pensando. ¿Por qué? Porque la palabra instrumento no se refiere a un instrumento musical, no se refiere a una herramienta normal. La palabra instrumento es la palabra oplón, que eso está hablando acerca de armas. Así que permíteme comenzar a esbozar realmente lo que la palabra de Dios nos está diciendo acerca de que tenemos que presentar nuestros miembros como armas de justicia. Todas las cosas cambian. Entonces, en el contexto normal de que el apóstol está escribiendo y que la iglesia está viviendo ahí, ellos están viviendo en un contexto literalmente de guerra. No están pensando en otro contexto. O sea, su mente y todo está cuadrado en que hay una lucha entre el bien y el mal. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha entre Satanás y Dios. Hay una lucha. Por tanto, ellos no podían obviar de ninguna manera el contexto que lo estaba rodeando. Por eso nosotros no podemos ver, después de que Dios nos ha ministrado estas palabras entre anoche y esta mañana, nosotros no podemos ver el contexto nuestro de la misma manera que lo veíamos el día miércoles. O sea, algo tiene que haber trascendido, algo tiene que haber cambiado.
Entonces, tenemos que entender que cuando se está hablando acerca de guerra, en ese momento el apóstol no está hablando acerca de espíritus territoriales, no está hablando acerca de una guerra con demonios, está hablando acerca de una guerra interna que nosotros como gente tenemos que luchar y batallar. Por eso decía el día jueves que necesitamos realmente tener una voluntad firme. Y citaba lo que dice la Escritura: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y es importante que nosotros tengamos esa mente, porque lo cierto es que nuestras carnes batallan con nuestra alma y nuestro espíritu batallan. Y hay días y noches en que estamos batallando. Quizás aún oramos diciendo: Señor, amarra mi lengua. Pero el apóstol está pensando y está diciendo: esta lucha no es sencilla, porque tiene un cuerpo de manifestación, que es el que nosotros poseemos. Por eso él decía: no presenten sus miembros como herramienta o como instrumentos a la iniquidad, sino preséntenlo como instrumento o como armas de justicia. Así que permíteme ver un poquito más allá, y lo que la Escritura nos está diciendo. Entonces entendemos que el cuerpo es la esfera de las actividades del pecado. Por ahí es que se manifiesta el pecado, por ahí es que se ve, se hace visible, es la esfera donde Él trabaja. Pero Dios no deja eso a la ligera. Dios está interesado. ¿Cuándo pueden decir: Dios está interesado en mi cuerpo? No, yo creo que todos no lo creyeron. Dios está interesado en tu cuerpo, en las manifestaciones que tú haces, porque a través de este cuerpo nosotros nos manifestamos. Somos alma, somos espíritu, pero hay una manifestación visible que es a través del cuerpo que nosotros ostentamos, cargamos. Entonces la Biblia nos habla acerca, en Romanos casualmente, en el capítulo 7, vamos a leerlo, versículo 5. Quiero leer unos versos, citarlo. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y lo cierto es que el apóstol pareciera que estuviera hablando en pasado, y lo cierto es que está hablando en pasado en ese texto, pero él está hablando en pasado en virtud de lo que él va a tocar más adelante. O sea, todavía él está en la carne, dice, pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas se manifestaban a través de la carne. O sea, todas las cosas que nosotros somos se han de manifestar a través de este cuerpo visible. Todas las cosas que nosotros hacemos o pensamos se va a manifestar a través del cuerpo. La Biblia dice: tal es el pensamiento del hombre, tal el hombre actúa. Por tanto, Dios está interesado en que nuestras manifestaciones, por eso decía, tiene que haber una activación, tiene que haber algo, una movilización fuerte. Y lo que el Espíritu está diciendo en este tiempo, que tiene que haber una activación fuerte del cuerpo que tiene que ser manifestado. Por eso la Escritura declara que la tierra gime aún y espera la manifestación de los hijos. No está hablando de simplemente hijos que están inertes, no, está hablando de hijos que están ejecutando el propósito para el cual Dios lo puso sobre esta tierra. Ahora, mira que no solamente termina en el versículo 5, sino que en el versículo 23 del mismo capítulo 7, vuelve y repite: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi carne, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está diciendo: hay una ley que me está sujetando, hay algo que me está impidiendo, me puede impedir realmente hacer el propósito de Dios. Ahora, mira lo que dice en el verso 10 del capítulo 8. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros somos seres tripartitas: espíritu, alma y cuerpo. La palabra, cuando se traduce en alma, que también habla del capítulo 1, versículos 21 y 24 de Génesis, si no me equivoco, de todo modo lo voy a citar ahora, está hablando acerca de la palabra psique. Y esa palabra se está hablando acerca de alma viviente, o de una forma de ser dentro de nosotros que se manifiesta hacia lo exterior. Y en ese mismo, o esa misma interpretación, se está hablando acerca del alma animal, por decirlo así.
O sea, es la misma frase que se usa para describir el alma del hombre. El apóstol está diciendo, hay una ley en mis miembros, hay una ley en mi ser que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Ciertamente nuestra alma siempre va a tender a las tendencias de la carne, siempre va a tender a eso. Ahora, usted y yo diremos, pastores, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Permíteme decir algo importante. Estamos hablando acerca de presentar nuestros miembros como instrumento de justicia. Y el problema no es decirlo, el problema es realizarlo realmente. Y no es un gran problema, no es un problemón, porque nosotros tenemos que entender, tenemos que reformatear nuevamente nuestra mente para poder entender el tiempo en que estamos viviendo y lo que Dios nos está diciendo. Hay muchas cosas que nosotros la podemos recibir como información. Hay otras muchas cosas que recibimos como impacto en nuestra vida. El problema no es salir con el impacto ni con la información. El problema es procesar esa información y ese impacto que el Espíritu de Dios ha causado en estos días, en esta escuela, para que nosotros la llevemos a la práctica. No como una metodología, como decía el apóstol, sino como una vivencia en nosotros mismos. O sea, llevar eso a la realidad de lo que realmente somos. Por eso la Escritura nos está hablando acerca de que hay una ley en nuestros miembros que se va a oponer. Hay algo que no va a decir, ¿sabes qué? Es mejor que tú te quedes tranquilo, no te preocupes. Y quizás yo no estoy adulterando, quizás no estoy mintiendo, quizás no estoy pecando, quizás no estoy haciendo ninguna cosa grosera, pero el no hacer lo bueno me es pecado. Entonces tengo que entender que Dios no va a perder tiempo, Dios no pierde tiempo. Dios cuando comienza una labor, es más, la Escritura dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso no está hablando de un futuro muy futuro lejano, no, eso está hablando de un futuro inmediato donde el Espíritu de Dios quiere realizar el proceso para que tu vida sea lo que tiene que ser. Dios no espera que tú llegues a la edad de Abraham, ni que yo llegue a la edad para cumplir un propósito. Dios nos tiene en esta tierra desde pequeños para poder cumplir un propósito eterno. Muchas veces nosotros retrasamos el propósito porque hay una ley en mis miembros que me inclina al pecado. Hay algo que me aguanta y a veces estoy luchando con eso. Me gustaría hacerlo. El apóstol está en un dilema. Está diciendo, ¿quién me librará? ¿Cómo lo voy a hacer? Hay algo que yo quiero hacer y no puedo hacerlo, y hay otras cosas que no quiero hacer y esa hago. Entonces es el dilema no del apóstol, es el dilema de todo lo que andamos en la carne o estamos viviendo en este cuerpo, perdóname. Ese es el dilema. Y nadie podrá decir, no, pero es que yo soy súper espiritual. Escúchame, estamos en esta carne y sentimos realmente las pasiones, sentimos las luchas, sentimos los avances, sentimos los golpes. ¿O hay alguien que no sienta un golpe? Si hay alguno aquí que sea voluntario, entonces le pegamos un momento para ver si en verdad es verdad. Pero todos lo sentimos de alguna manera. Te traicionan y lloras, te traicionan y sientes. Algunos nos podemos quedar con el resentimiento mucho más que otros. Otros quizás lo digerimos y lo pasamos por alto, pero realmente afectó de alguna manera nuestra vida. O sea, la lucha que estamos viviendo es constantemente diaria. El asunto o la pregunta sería, ¿cómo brego yo con esto? ¿Cómo brego yo con este rollo? Porque está una cosa, el llamamiento y el propósito de Dios, pero está otra cosa, una ley en mis miembros que me está diciendo, ¿sabes qué? Aguántate, espérate, te tengo amarrado y quiero hacerlo, y lo que quiero hacer no lo hago. Así que el dilema que él está exponiendo no es un dilema ajeno a nuestra vida, es un dilema constante. Pero veamos realmente, él está hablando en la iglesia, él no está dando todo por perdido. Escúchame, él no está diciendo, no, es que por gusto, ahí vamos a terminar. No, escúchame, dice la Escritura. Quiero volver y por eso Dios le presenta esto, versículo 11 del capítulo 8. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Tremendo texto. Así que quiere decir que Dios está interesado en que nuestros cuerpos mortales sean vivificados. ¿O no? Yo lo estoy leyendo ahí. Ahí lo dice. Si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros, el que levantó a Cristo en los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu. Así que hay una manifestación de justicia que tiene que darse a través de nuestros cuerpos mortales.
Y esa manifestación tiene que ser totalmente poderosa. Ahora, veamos algo. Decíamos hace un momento que Dios presenta este asunto. Y Dios está en la tarea de que nosotros sepamos y vivamos desde una esfera que Él mismo creó. Decía hace un momento que el alma, cuando la Biblia habla acerca de la palabra alma, es la palabra psique. Y esa palabra se está refiriendo tanto al alma animal como a todo. O sea, voluntad, emociones, propósito. Y muchas veces, todos tenemos eso. Todos tenemos el alma. Ahora, no todo dejó ahí Dios. Mira esto. Dice la Escritura que Efesios capítulo 2, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 3 un momento. Efesios capítulo 2, verso 3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está hablando acerca del poder del yo, que constituye toda la fuerza de donde el alma se alimenta. Y está hablando acerca de deseos, de voluntades, de pasiones. Está hablando acerca de avances, de lo que nosotros podemos hacer con nuestra alma. Está hablando que nuestra voluntad, o sea, se alimenta de eso mismo. Pero mira esto, dice la Escritura algo: dentro de esa alma hay una manifestación en el hombre natural que es de obstinación, engreimiento, y búsqueda de placeres. Ahora, la Biblia nos habla acerca de esa alma, la psique, pero dice la Escritura algo muy interesante. Dice la Escritura que Cristo, o a través de Cristo, dice la Escritura que Dios nos dio nueva vida. Ahora, esa nueva vida es muy interesante, porque cuando se habla acerca de la vida en Cristo, no se está hablando acerca de la palabra psique, se está hablando acerca de la palabra zoe. Y esa palabra zoe es la vida increada por Dios. ¿Qué quiero decir con eso? No estamos hablando que es igual a la vida o al alma que nosotros poseemos. O sea, que cuando Dios declaró que nosotros íbamos a tener vida en Cristo, Dios no está pensando de ninguna manera que está volviendo a crear un ser humano. Escúchame, porque la vida, o sea, la psique que estábamos hablando, o sea, el alma que nosotros tenemos, realmente dice que está viciada con todo lo que nosotros somos. Está viciada, o sea, no nos funciona. Es más, nosotros tenemos que dejar el cuerpo inerte al pecado completamente. Eso quiere decir que para poder dejar que este cuerpo no se manifieste a las tendencias pecaminosas, y cuando hablo de todos nuestros miembros, estoy hablando de todo nuestro cuerpo, estoy hablando de nuestra lengua, de nuestros ojos, de todo. O sea, hay manifestaciones que se van a dar y que están ligadas al pecado. Y que muchas veces cuando tú y yo quizás cometemos pecado, nos sentimos mal. Y decía el día jueves, que el pecado Dios lo ve en la esfera de lo legal, no tanto en lo moral como nosotros lo vemos. Porque en lo moral nosotros nos entristecemos, nos dolemos y decimos: ay, pequé contra Dios, qué difícil, qué vergüenza, me escondo. Perfecto, eso está bien, eso produce en cierta forma un nivel de arrepentimiento. Pero si yo no paso de ese nivel y no entiendo que el pecado está en una esfera de lo legal, entonces no voy a entender realmente cómo ser librado de esa ley del pecado. Ahora, la Biblia nos habla acerca de que ese cuerpo de pecado se manifiesta a través de un alma que está caída y que está arruinada por el pecado mismo. O sea, el alma y el cuerpo se convierten en títere del pecado. O sea, el pecado lo maneja como bien le parece. Pero escúchame, es de manera permisiva a los que son hijos de Dios. O sea, yo lo permito, porque la Biblia me manda a mí a vivir en victoria completamente. Ahora, ¿cómo lo hago? Sería la pregunta. ¿Por qué? Porque después de que Dios habla en nuestras vidas, la pregunta, como decía hace un momento, es
¿Qué hago con esa revelación? Me encanta cuando la gente en el aposento alto, después que Pedro predicó, digo, ¿qué haremos para ser salvos? O sea, automáticamente vino la pregunta diciendo, díganos cuál es el camino, porque entendemos que necesitamos hacer algo. Eso se habla acerca de voluntad firme, pero cuando el creyente, después que nosotros escuchamos algo así y no hay una pregunta, no hay un backup, no hay un reclamo hacia el cielo, entonces el cielo no puede desplegar realmente lo que quiere desplegar, porque simplemente nosotros lo cogimos como información. Escúchame, la escuela del Espíritu no es una escuela informativa, la escuela del Espíritu es una escuela práctica. Por eso lo que Dios dijo, cuando Dios dijo, sea hecha la luz, Dios no se quedó en la teoría, sino la luz fue hecha. Cuando Dios dijo que ibas a tener vida, Dios no se quedó en la teoría de una vida, no, Dios hizo la vida nueva en ti. Por eso no estoy hablando acerca de la palabra psique, sino la palabra zoe, que es la vida increada de Dios. O sea, es la misma vida que Cristo tiene. Eso está diciendo que por esa razón nosotros podemos tocar un punto de la eternidad, porque Dios no perece, su vida es eterna, y por eso es que nosotros podemos tener la revelación de la eternidad, podemos ser tocados por lo eterno. Por eso esa manifestación de vida es la que literalmente se tiene que dar después de que Dios comienza a sumar palabra tras palabra. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y no estaba hablando acerca de la palabra psique, sino de la palabra zoe. Así que escúchame, hay un gran reto, pero ese reto no podemos resolverlo en nuestro entendimiento humano. No podemos resolverlo con nuestra vida psique, porque nuestra vida psique siempre va a tender a decir, será cierto, ¿cómo lo hago? Pero la vida zoe comienza a soltar los códigos que Dios tiene para ti y para mí. Y entonces, aunque no lo entendamos en nuestra mente, nuestro espíritu puede procesarlo directamente, porque nuestro espíritu va a ser, por eso dice la Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso quiere decir que el espíritu mismo va a hablar directamente al espíritu tuyo, porque Él puso la vida zoe en ti. O sea, una porción de la vida de Él mismo, Dios la puso. Permíteme ponerte un ejemplo. Hay 3 preguntas eternas, literalmente, que Jesús le hace a Pedro. Dice la Escritura en Juan capítulo 21, al final del libro de Juan, donde Jesús se encuentra a Pedro. Pedro dice en el principio del capítulo 21 que el apóstol Pedro llegó y le preguntan los demás, ¿a dónde vas? Estoy parafraseando, voy a pescar. Nosotros vamos contigo. Y se unieron un grupo de 3 y 4 personas. El apóstol Daniel lo tocó una parte de eso. Y dice la Escritura que se fueron a pescar y habían pescado toda la noche. Toda la noche habían pescado. Y dice la Escritura que cuando ya van regresando a la orilla, ven a alguien parado en la orilla. Y ese alguien le pregunta, ¿habéis pescado algo? Dice, nada hemos pescado. Echad la red a la derecha, y la vuelven y la echan en confianza. Y cuando sienten la cantidad de peces, dice la Escritura que algo aconteció. El discípulo al cual Jesús amaba, o sea Juan, le dice a Pedro, Pedro, es el maestro, es el Señor. Pedro se ciñe, se tira al agua y nada hasta allá. Y cuando llega, encuentra el pescado puesto. Y le pregunta a Jesús, ¿han comido algo? Vengan y siéntense. Pero dice que algo aconteció. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y dice la Escritura que Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Por segunda vez, no, la primera fue, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Escúchame, Pedro acaba de pasar un acontecimiento totalmente difícil. Había negado a su maestro, ya no lo había visto más. Estaba quizás dolido en su alma y todo eso. Se sentía mal, literalmente. Si tú y yo estuviéramos en el pellejo de Pedro, nos sentimos mal, ¿cierto? Casi siempre nos ponemos en el pellejo de Jesús y decimos, ah, no, yo lo hubiera ahorcado, ¿cierto? Quizás como hombre lo hubiéramos matado. Pero Pedro se sentía mal y le hizo la segunda vez la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y dice la Escritura que por tercera vez le vuelve y le pregunta,
lo mismo. Pedro, ¿me amas? Y dice la Escritura que Pedro se entristeció de que le había preguntado por tercera vez. Ahora permíteme ver algo interesante en esas tres preguntas. Y te decía hace un momento que esas fueron preguntas eternas. Jesús por mucho tiempo, por 3 años y tanto, Jesús le había ministrado la palabra, le había soltado la palabra, había hablado con ellos de todo acontecimiento. Dios es un Dios de propósito. Y decía el apóstol hace un momento por una palabra profética que Dios lo que había invertido en nosotros era mucho y que Dios no estaba dispuesto a perder la inversión que había hecho. Y cada vez que veo a Dios obrando, Dios no es alguien que invierte en una bancarrota. Escúchame, ¿cuánto dicen amén? Lo que Dios ha invertido en ti, Dios está esperando realmente recibir lo que Él invirtió en ti. Por eso dice la Escritura que Jesús fue a buscar fruto en la higuera, porque había creado una higuera que tenía que ser fructífera. O sea, en el reino la idea de productividad es una idea fundamental. No es una idea vaga, no es algo que simplemente si se da o no se da. Dice Jesús, yo he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en su nombre, Él os lo dé. O sea, la mentalidad del reino es que tú y yo seamos productivos realmente. El problema es que nuestra producción muchas veces está radicada en nuestra alma psique y no en nuestra zoe, porque el zoe tiene que ver con una vida eterna, tiene que ver con tocar la eternidad. Hay cosas que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer que tienen que ver con la eternidad. Por eso Dios está involucrado realmente en que lo que tú hagas sobre esta tierra, la manifestación de tu vida sea acerca de la eternidad. Por eso la justicia, escúchame, nosotros tenemos un concepto de justicia que se basa en lo natural, pero el concepto de justicia en lo eterno es muy diferente al concepto de justicia que nosotros manejamos. Por eso dice la Escritura en Isaías que Él iba a bregar hasta que la justicia fuera establecida sobre esta tierra. Es más, dice la Escritura que la justicia iba a ser como el ceñidor de sus lomos. La Escritura nos está diciendo que la justicia no es lo que nosotros pensamos muchas veces, porque cuando me hacen algo, entonces yo estoy esperando que alguien me haga justicia. Pero la justicia de Dios es darle a cada uno lo que le pertenece. Eso quiere decir que hay gente aquí que Dios tiene que usar vasos que están aquí. Hay gente sobre esta tierra por los cuales Dios tiene que vertir la justicia para que esas personas sean totalmente libre. O sea, tú y yo somos instrumentos de justicia, y esa justicia no tiene que venir de acuerdo a mi percepción, sino de acuerdo a la percepción que Dios tiene para ti. Pedro tiene una mente, lógico. Pedro tiene una mentalidad, al igual que muchas veces nosotros podemos tener. Pedro sabía y amaba a su maestro. Nadie puede negar el amor de Pedro hacia Cristo. Lo amaba realmente. Pero cuando lo niega, Pedro se siente mal, porque Pedro desde su alma está amando a Cristo. Y no había entendido que el amor hacia Cristo no tiene que ver desde nuestra psique, tiene que ver desde el zoe. Porque aunque tú no entiendas lo que el Señor está procesando en tu vida, y que muchas veces puede dolerte y puedes decir, Señor, ¿por qué? En tu zoe tú entiendes porque es una verdad eterna. Pero muchas veces, como nosotros estamos tan arraigados realmente en nuestra psique, y estamos viendo la psique y estamos amalgamados en eso, porque es la parte relacional que tenemos con lo que tenemos o con lo que nos rodea. Entonces asociamos también la vida espiritual desde ese punto de vista. Ahora la Escritura nos dice algo interesante. Dice que a la tercera vez que le pregunta a Pedro esto, Jesús le hace 3 preguntas que literalmente rompe toda el alma de Pedro. Lo escudriñó literalmente, lo abrió y lo partió en 2. Y después que lo parte en 2, Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús lo abraza y lo lleva caminando y le dice, Pedro, cuando eras joven, Pedro, cuando eres joven, ibas donde querías, te ceñías como querías, Pedro, pero cuando seas viejo, y escúchame, y es interesante lo que Jesús le dice a Pedro, porque en el comentario, o sea, en lo que Jesús te está comentando arriba, Jesús no está buscando hacer una comparación de la edad de Pedro y decirle, Pedro, no te preocupes, cuando tú seas viejo, yo voy a permitir que alguien te atienda,
voy a permitir que alguien te lleve el bastón, que te lleve quizás al asilo, que te lleve donde tú quieras. Pero no. Jesús está rompiendo literalmente a un Pedro que tenía una voluntad basada en su psique. Pedro, dice la escritura, que tomó la espada y sin pensarlo 2 veces le iba a volar, yo digo, la cabeza al siervo. Falló y le dio en la oreja, pero le iba a volar la cabeza. Pedro le dijo: Señor, yo soy capaz de dar mi vida por ti. Pedro está pensando en todo ese momento en su psique, en su alma, está pensando en su vida natural. Pedro está poniendo todo, su humor, toda su pasión, todo lo que él tiene como persona, su arrojo, todo lo está poniendo, está diciendo: Señor, todo esto está a tu servicio. El Señor literalmente le está diciendo a Pedro: Pedro, es que yo necesito que eso no esté a mi servicio. Yo necesito que la vida que yo puse en ti ahora, esa vida comience a estar a mi servicio. ¿Qué quiere decir eso? Escúchame, y es importante esto. La Biblia nos dice que el viejo hombre está ¿qué? Viciado. Eso quiere decir que el viejo hombre no nos sirve para nada en el reino. ¿Me estás entendiendo? Ahora, el punto es que nosotros trabajamos desde nuestro viejo hombre. Y nuestro viejo hombre ponemos nuestros talentos, nuestras capacidades. No está malo, no sirve para lo natural, pero no nos sirve para establecer lo que es el reino. Por eso dice la escritura que Él vino a impartirnos vida, y vida en abundancia. Y está hablando de esa vida Zoe. Y esa vida Zoe, como decía, es la vida increada por Dios. O sea, que no fue creada, sino es la misma vida de Dios. Y esa misma vida de Dios, Dios la puso para que esa vida comenzara a generar y a trabajar desde esa plataforma todo lo que el Señor quiere hacer sobre ti y sobre mí. Ahora, Pedro está en el dilema: Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes todas las cosas. Jesús le dice: Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y el escritor dice: esto daba a entender, hablando acerca de la muerte, que Pedro iba a acontecer, que le iba a acontecer. Pero dice la escritura algo interesante, que le dice a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven, tú hacías conforme a tu voluntad, hacías lo que tú querías, lo que deseabas. Pero escúchame, dice la escritura dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. La escritura está diciendo que cuando el Espíritu comienza a hablar, como lo ha hecho en la plataforma en la cual nosotros estamos, el Espíritu está llamando a la propia vida que Dios puso en ti, para que esa vida comience a procesar lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe lo que se llama eso? Se llama madurez. Cuando una persona comienza a escuchar, no con su oído espirituales, no con su oído naturales, sino con su oído espiritual, comienza la maduración. Eso quiere decir que pasaste de un joven que pensaba que tenía su voluntad a disposición a alguien anciano que ahora está poniendo su voluntad a los pies de Cristo. Quiere que te diga algo: lo que Dios necesita de ti y de mí es tu voluntad. Eso quiere decir que nada de lo que nosotros podamos tener, aunque parezca bueno, escúchame, pueden muchas actitudes buenas que tengamos como persona, muchas cosas hermosas que podemos tener como persona y son apreciadas en nuestro ámbito natural. Es amable, es cariñoso, es carismático, es sonriente. Escúchame, yo no vine a decirte a ti que eso sea malo, ese es bueno, pero algo sí vine a decirte: que eso no funciona para ser instrumento de justicia para Dios, porque el instrumento de justicia para Dios tiene que ver con la misma vida de Dios operando en ti. Por eso la escritura nos dice que Cristo mismo se iba a tomar a sí mismo. Es Cristo mismo, dice el apóstol Pablo: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es la vida de Cristo manifestada a través de esa vida inalterable, a través de esa vida. Por eso la escritura dice que lo que es nacido de Dios y engendrado por Dios no puede pecar. No se está hablando acerca del psique, se está hablando acerca del Zoe, de esa vida que no puede pecar, que es incorruptible. Eso está diciendo que esa incorruptibilidad te va a afectar tu vida natural, y a través de tu cuerpo, a través de este envase que tiene que ser vivificado por el Espíritu de Dios. Por eso la escritura nos dice a nosotros que el Espíritu de Dios va a vivificar nuestros cuerpos mortales. No lo va a vivificar en mi vida psique, lo va a vivificar en el Zoe, la vida de Dios
vivificando mi cuerpo para que yo haga lo que Dios quiere hacer y mi cuerpo y mis miembros sean instrumentos y sean armas de justicia. ¿Por qué Satanás apuesta mucho a que tu vida sea manifestada a través de la vida psique y tu cuerpo manifieste eso? Por eso dice la Escritura que cuando se presentó delante de Dios en el libro de Job, dice: no, es que piel por piel dará el hombre por su vida. Y un traductor dice: no, es que cuando el hombre ve su pellejo puesto en riesgo, es capaz de hacer cualquier cosa. Y nuestra alma así es. Por eso escúchame, tú no puedes apostar, ni podemos apostar a hacer una obra de Dios a través de eso. Por eso tenemos que hacer que el Espíritu que está en nosotros vivifique nuestro cuerpo mortal. Por eso nuestra vida tiene que ser, nuestra voluntad tiene que ser rendida completamente a sus pies. El apóstol declaró diciendo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando él termina acerca de toda su argumentación del capítulo 6, capítulo 7, él llega a la conclusión esa hermosa y está diciendo: ¿sabes qué? Ya yo entiendo que aunque hay una ley que me dicta y me quiere llevar cautivo a la ley del pecado y de la muerte, hay una ley del espíritu de vida que está en mí vigente, y esa ley es que Dios puso su vida en mí, y esa vida tiene que ser alimentada y tiene que ser trabajada para hacer. Por eso escúchame, ya Dios lo que está procesando en estos tiempos son pastores que van a comenzar a trabajar desde la plataforma del espíritu, no a través de la plataforma de la vida natural. No te va a importar, como decía el apóstol, si la cantidad es buena o es mala. Tú vas a saber que tienes un propósito de edificación, de levantar, de poder trabajar. Dios va a levantar líderes que no están viendo realmente si lo llaman o no lo llaman. Son líderes que van a establecer solamente reino porque tienen un llamado eterno de la vida Zoe que está puesta en ellos, y no importa el psique que está, no importa las condiciones naturales que están, y Dios no es que se ha olvidado de eso, no, sino que ellos van a trabajar dentro de esa plataforma del Espíritu que va a producir y que produce un real avivamiento. Por eso es que el apóstol está diciendo: no importa lo que venga, ni la muerte ni la vida, como decía el día jueves, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada. Él no habló acerca del Zoe, él habló acerca del psique. Está diciendo: nada creado me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que escúchame, instrumento de justicia se establece a través de la vida Zoe que comienza a ser operativa en tu vida. Por eso decía hace un momento: la suma de tus palabras son verdad. Lo que Dios está haciendo, escúchame, Dios está en la intención clara. Dios no está simplemente jugando a traer una palabra más. No, lo que Dios está es removiendo tapete. Lo que Dios está es quitando cosas naturales que nosotros por años y por décadas podíamos estar haciendo. No es que estoy acostumbrado a eso, que fácil se acostumbra el alma a algo, pero la vida Zoe no se acostumbra a nada. La vida Zoe trabaja conforme a la voluntad del Espíritu, y hoy el Espíritu te puede decir: ¿sabes qué? Te voy a llevar a Troas, y mañana te puedo impedir llevarte a Troas. Hoy el Espíritu puede decir: ¿sabes qué? Hoy vas a construir una nave y mañana ya no la vas a construir. Hoy me darás tu hijo y mañana ya no me lo darás. O sea, ¿qué está diciendo eso? El Espíritu de Dios, dice la Escritura, va a andar conforme a la voluntad de aquel que es. ¿Qué te quiero decir con eso? La plataforma que el Espíritu ha puesto en estos días es esa plataforma literalmente, donde el Zoe de Dios, el Espíritu, la vida misma de Dios tiene que estar operativa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que lo que Dios está provocando es una gran revolución, no solamente a nivel pastoral, sino a nivel liderazgo. O sea, lo que Dios está provocando no son líderes para la iglesia, Dios está provocando líderes para una nación. Dios no está en la tarea de poder hacer líderes para templo. Escúchame. En una ocasión estábamos orando a Dios y le decíamos al Señor: Señor, la corrupción sobre Panamá. Señor, la corrupción. Señor, arranca la corrupción. Y en una palabra de esas que Dios sabe hablar, que desbarata todas las cosas, dice: ¿por qué oran por la corrupción? Han sido buenos levantando líderes para los templos. Levanten líderes para la nación. Levante gente formada, gente trabajada, gente procesada. Por eso yo te vengo a decir hoy, pastor, lo que Dios está provocando sobre tu mente, líder, Dios, que Dios está provocando sobre tu mente es precisamente eso: comenzar a crear
un dunamis realmente en tu mente y en tu ser, para que tú veas realmente la nación que tenemos como el objeto de Dios para nosotros. O sea, ese proceso en el cual tú vas a meter mano y yo voy a meter mano para poder derrumbar la esfera de Satanás y poder establecer lo que Dios ha determinado establecer sobre eso. Dios está quitando la mentalidad de cuarto, Dios está quitando la mentalidad de templo para establecer una mentalidad de iglesia, para establecer que la iglesia no está fijada en un templo, está fijada donde haya creyentes que amen su gloria, que amen su presencia. Eso es lo que Dios está creando. Por eso este congreso o esta escuela Emil no viene enfocada a que tú te metas y yo me meta en mi iglesia a trabajar. No, viene enfocada a que tú y yo seamos gente de propósito sobre esta tierra. Escúchame, y eso es lo que literalmente Dios está haciendo, sumando palabra tras palabra, mandamiento tras mandamiento, letra sobre letra, renglón sobre renglón. ¿Para qué? Para ser conforme a su voluntad. Termino con esto. La escritura nos dice que la vida anímica, decía hace un momento, es la fuerza natural del yo y su manifestación. Esa es la fuerza donde nuestra naturaleza se manifiesta y se alimenta. Yo no vengo a decirte que no tengas ánimo, yo no vengo a decirte que no sonrías, no. Yo no vengo a decirte que seas un autómata, no. Lo que vengo a decirte que tu ánimo y tu vida anímica realmente no funcionan para eso. Eso tiene su proceso. Por eso es que el reino se despega de eso. Y el reino te está diciendo que hay una vida que Él puso en ti, que tiene que ver con el ánimo que Dios puso. Por eso dice la escritura que el profeta le dijo al rey: anímate y esfuérzate. El ángel le dijo: anímate y esfuérzate. O sea, enteo, anima lo divino dentro de ti. Lo divino dentro de ti tiene que ser animado, tiene que ser fortalecido. Hay una vida especial donde tu mano, tu cuerpo, todo tu ser son instrumentos para traer la justicia de Dios sobre esta tierra. Dios está en la tarea de que la justicia se establezca, pero no lo va a hacer simplemente porque Él diga algo, no, lo va a hacer a través de instrumentos como tú y como yo. Pero la tarea nuestra es esa precisamente en este siglo. No vendrá otra generación para hacer lo que nosotros tenemos que hacer en esta generación. Tampoco podemos dejarle a la siguiente generación lo que nosotros debíamos de haber hecho. Por eso me gusta lo que dice el libro de Hechos, que David, habiendo servido a su propia generación, durmió con sus padres. O sea, cada generación tiene su gente, y gózate y alégrate porque tú eres de esta generación. Tú eres la gente para esta generación. Tú eres la persona que Dios puso. Dios no ha decidido poner a nadie más. Dios te levantó a ti para que tú fueras aquel que manifestara plenamente su vida y que la gente viera la vida misma de Dios obrando sobre esta vida, que no tiene nada que ver con la vida natural que nosotros tenemos, que es una vida espléndida. Pero cuando la vida de Dios se manifieste, Cristo mismo en nosotros, oye, la gente dirá: wow, yo nunca pensaba que esto era así. Pero los instrumentos de justicia tienen que establecer eso sobre esta tierra, tienen que darle a esta tierra lo que le corresponde, lo que papá habló, lo que papá ha dicho. Escúchame, si tú y yo no lo hacemos, entonces somos instrumentos de injusticia. Pero como comenzamos a establecer lo que Dios ha declarado y hacerlo, por eso escúchame, cada manifestación y propósito tuyo y mío sobre esta tierra es totalmente importante. Tú y yo no podemos pasar por esta tierra sin haber manifestado lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Dios no trabaja por el gusto. Dios no invierte por el gusto. Lo que Dios ha invertido en estos años en tu vida es para que llegue. Por eso el apóstol concluyó diciendo: la creación gime a una, y aún está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos. ¿Sabes qué? Esta creación de este siglo está esperando esa precisa manifestación. ¿Qué haremos con lo que hemos escuchado? ¿Qué haremos con cada palabra lanzada en estos 3 días? La pregunta es: ¿qué haremos? ¿Sabes qué? Comienza a rendir tu vida totalmente. Mi voluntad ya no me pertenece. Mi voluntad es de Dios. Eres instrumento de justicia.
por el cual Dios va a establecer justicia sobre esta tierra. Y las costas, dice Isaías, esperarán en su ley y verán su justicia. Así que yo quiero orar en esta tarde ya. Porque cada palabra que Dios lanza en cualquier contexto, y máxime un contexto como el que estamos viviendo hoy, viene con un propósito de quitar de nosotros lo que no funciona y establecer lo que Él quiere. Pero nuestra voluntad, o nuestra alma, mejor dicho, muchas veces nos juega la mala pasada y nosotros le permitimos hacerlo, porque nos vamos y muchas veces olvidamos las cosas que el Señor nos increpó. Pero escúchame, yo quiero orar ahora por una mente, como decía el apóstol Pablo, para que Dios nos dé espíritu de revelación y de entendimiento, para que sean alumbrados nuestros ojos y conozcamos lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo, más allá de las palabras que nosotros hemos tocado, más allá de lo que nosotros hemos dicho. Porque la revelación vendrá a tu vida y Dios va a despertar en ti cada palabra que se ha soltado en esta escuela. Dios la va a despertar mucho más poderosa que la anterior. Por eso es que me gusta lo que dice la Escritura en el libro de Hechos, que dice que la gente de Berea eran los más nobles, porque ellos, después de haber escuchado la palabra, iban a sus casas y buscaban para ver si era cierto lo que se le había dicho. Tenían un hambre insaciable por las cosas de Dios, pero más de hambre de conocimiento, querían entender y volver a reafirmar el propósito de Dios sobre su vida. Por eso quiero orar, y quiero orar para que Dios nos dé espíritu de revelación, que lo que Dios está levantando un gran ejército, que son armas de justicia para establecer lo que Él ha determinado sobre esta ciudad llamada Colón. Colón necesita una manifestación de la justicia divina, pero Dios tiene instrumento y arma de justicia sobre esta tierra llamada Colón y sobre este país llamado Panamá, y esas armas ya se tienen que manifestar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias.